amado. Te damos gracias, Señor, por tu divina presencia en medio nuestro, Señor. Padre, gracias por este privilegio tan grande que tú nos concedes el estar aquí delante de ti, Señor, y junto con mis amados hermanos, tus hijos, Señor. Padre, gracias, porque estamos sentados a tus pies, Señor, para recibir el alimento espiritual, Señor, la fuerza celestial que viene a través de tu palabra, porque tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida, y queremos llenarnos de esa vida, Señor, divina, Señor. Padre, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo es nuestro pastor, no solo en la iglesia, sino en nuestro hogar también. No se olviden, en nuestro hogar es todavía más tiempo, porque en la iglesia apenas pasamos pocos minutos, pero en el hogar vivimos. Entonces es necesario que Cristo sea nuestro pastor en nuestro hogar también. Amén. Cristo es el pastor de los pastores. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero pastor. Y Él nos enseña a pastorear su grey. Veamos en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 16, porque es a través de su palabra es que Él nos enseña su carácter de pastor. San Juan capítulo 10, versículos 7 al 16. Es la presentación que Él hace acerca de su persona como pastor de los pastores. Él no es cualquier pastor, no. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Lo tienen? Y dice su santa y bendita palabra: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los pastores que vinieron antes de Él. Los pastores que no son puestos por Cristo son ladrones y salteadores. Eso quiere decir. Y el Señor dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, comida espiritual. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él cumplió. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lo que le importa es la lanita de las ovejas, nada más. Continúa diciendo Cristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que no todas las ovejas son de Cristo, porque aquí dice: las mías me conocen. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro pastor a través de su palabra. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Acuérdese que Él antes vino por las ovejas descarriadas de Israel.
Pero él aquí está diciendo que tiene otro grupo de ovejitas en la cual somos nosotros, que no somos judíos, ¿verdad? Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor puesto por Cristo. Porque ahí viene Cristo y dice, voy a poner un pastor. Por eso el Señor es el que pone al pastor. No el pastor se nombra pastor, o dice voy a estudiar para pastor y ya no, eso no trabaja. Ese va a ser un asalariado que entonces va a venir, ver peligro de las ovejas y él nunca confronta el peligro, no ora, no sufre por las ovejas, sino que está esperando solamente el dinero de las ovejas. Eso no es un pastor. La Biblia lo dice así. Entonces vemos que el verdadero pastor entra por la puerta de las ovejas, que es Cristo. El que no entra por la puerta, que es Cristo, es falso. Falso. El pastor verdadero es puesto por Dios. Él lo llama, lo equipa, lo envía y le suple para todas las necesidades. El pastor que es puesto por Dios jamás de los jamases pide un centavo. ¿Por qué? Porque depende de Dios, no del hombre. Así es, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra para ver si es puesto por Dios o no es puesto por Dios. Porque el Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Hoy por hoy, mucha gente dice, yo voy a aprender la palabra y después me pongo mi grupito y ya tengo ahí un negocio. Eso no es de Dios, eso es comercio. El pastorado de la iglesia de Cristo es sagrado, conlleva una responsabilidad muy grande. Veamos en el Salmo 23 del 1 al 4. Salmo 23 del 1 al 4 no podemos dejar pasarlo por alto, porque aquí se identifica al pastor de los pastores. Salmo 23 del 1 al 4. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice nada me pasará. Él dice me faltará. Porque Él va a suplir todo lo que a nosotros nos falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté muy enfermo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, en momentos de peligro, dificultad, incluso de la muerte, el creyente no debe temer ningún mal, porque Él estará con nosotros. Es más, Él está en nosotros. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, Él también está dentro de nosotros. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Sí? El salmista David dice, tú estarás conmigo. Él tenía esa certeza, esa seguridad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es tipo de la palabra. El cayado es un palito delgado, largo, que tiene al final un gancho que sirve para atraer hacia el pastor la oveja que se está descarriando. La oveja que se está desviando, el pastor viene y trae hacia él.
La diferencia que hay, ustedes ven en los rebaños de ovejas, es que las ovejas van delante y el pastor va detrás. Cristo, el verdadero pastor, va delante de las ovejas, porque dice, y las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, el pastor debe ir adelante, mirando por dónde va a caminar la ovejita, hasta que ella aprenda a caminar. Pero siempre tiene que llevar la varita, que es la palabra que sirve para disciplinar, y el cayado para evitar que se caiga en un hueco. Sí, hermanos, ese es la misión del pastor, el primer paso. Gloria al Señor. Veamos en Hebreos 12, 5 al 8. Vamos a leer esto. Hebreos 12, 5 al 8. Porque hay muchos hermanos que no les gusta la disciplina. Porque la disciplina duele. Pero la disciplina es tan necesaria para nosotros las ovejitas que tendemos a descarriarnos fácilmente si no tenemos el cuidado de nuestro pastor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros vemos comúnmente a mucha gente en la vida que hacen sus negocios sucios y que viven muy bien. Aparentemente nadie les dice nada. Pero hermanos, tenemos que ver que entonces ellos no están siendo disciplinados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo, y Dios no se mete con hijos ajenos. ¿Quiénes de nosotros vamos a tratar de disciplinar a un hijo ajeno? Nos metemos en problemas. Entonces Dios, como nos ama, nos disciplina a través de su palabra a nosotros que somos sus hijos. Los que ya no tienen la disciplina de Dios es porque no tienen a Dios en su corazón. Así que tenemos que sentirnos gozosos de que el Señor nos discipline con su bendita y santa palabra, porque es señal de que Él nos ama y quiere salvarnos. No quiere que nos quedemos aquí. Quiere que apenas cuando suene la trompeta, nosotros seamos levantados al cielo con Él. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, y nosotros tenemos que obedecerle a Él. Veamos en Isaías 40, 11. Isaías 40, 11. Capítulo 40, versículo 11. Aquí vamos a ver al pastor de los pastores. Cómo Él nos pastorea. Isaías 40, 11. Gloria al Señor. Bendito seas tú, Señor. Entonces, si no lo encuentra, escuche.
Como pastor apacentará su rebaño. Cristo. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí se describe, amados hermanos, a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo, como un pastor que levanta un cordero a fin de protegerlo y acercarlo a su corazón. O sea, Él nos levanta y nos lleva en sus brazos. Sí, amados, muchas veces creemos que estamos caminando solos, que Dios no está con nosotros, que no tenemos ayuda de ningún lado. Y el Señor nos está diciendo que Él, cuando nos sentimos solos, creemos que caminamos solos, es porque el Señor nos está llevando en sus brazos. Nunca estamos solos, hermanos. Jamás. Él es fiel. El pastor de los pastores jamás deja a sus ovejas. Jamás. Vimos la historia que una tenía 100 ovejas y una se perdió y él dejó las 99 guardadas, aseguradas, y él se fue a buscar a una que se le había perdido. Entonces, Dios no ha cambiado, hermanos. Gloria al Señor. Entonces vemos que Cristo nos enseña cómo pastorear su rebaño. Veamos en Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Él es que nos prepara. Por eso primeramente nos llama, nos prepara, nos equipa, nos envía y nos suple. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios hace la obra en nosotros. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios que Él nos permite hacer. Es más, Él está haciendo en nosotros. Él nos está dirigiendo. Por eso hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Gloria al Señor. Ahora veamos en 1 de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25, para ver aquí el grupo de ovejitas que estábamos sin pastor, descarriadas, a quien el Señor vino también a buscarnos y nos encontró. Primero de Pedro 2:25. ¿Lo tienen? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto a Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, necesitamos de que nuestro pastor Jesucristo sea el número 1 en nuestra vida, que Él sea quien nos dirija, que Él vaya delante de nosotros guiando nuestro caminar. Todos nosotros vivíamos como ovejas sin pastor, pero ahora Cristo es nuestro pastor. Aleluya. Y nosotros, todos hermanos, somos sus colaboradores. Somos sus ovejitas, pero colaboramos con nuestro pastor, que es Jesucristo.
Veamos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1. 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1. Gloria al Señor. La palabra de Dios, hermanos, es el libro de instrucciones para nuestra vida, que nos lleva, nos enseña. Vamos a ver lo que dice aquí. Segunda de Corintios 6, 1 dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, todos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibamos en vano las enseñanzas que nos da Dios en su palabra, sino que la pongamos por obra. Primeramente, que haga efecto en nuestras vidas, para que al hacer efecto en nuestras vidas nosotros podamos causar efecto en la vida de nuestros familiares, en la vida de los que todavía no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser el testimonio fiel, tenemos que ser atractivos, decir, mira, yo quiero cambiar, yo quiero. Entonces tenemos que hacer ese trabajo, hermanos, porque somos colaboradores de Dios. Estamos en el reino de Dios, estamos en su iglesia, pero tenemos una responsabilidad que hacer. Y eso nos dice el pastor de los pastores. Seguimos con la palabra. Cristo es el camino a seguir. Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso es que Él es nuestro pastor. En Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Ese es el único camino, no hay otro camino. Por eso que hay un solo pastor que lleva al cielo. Hay muchas religiones, hay muchos pastores, pero no son pastores que le va a llevar al cielo. Le va a llevar al Buda, pero el Buda, ¿dónde está? Él no está en el cielo. Ese es el problema. Lo va a llevar a Alá, pero Alá no está en el cielo. ¿Por qué? Porque no fue por Cristo. Solo Cristo es el camino, y el que está en Cristo va a caminar en ese camino, y entonces vamos a ser llevados al cielo, porque estamos en ese camino y en esa verdad y en esa vida. No tenemos otro camino más. Gloria al Señor. Veamos en Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Mire lo que dice el Señor. Jeremías 3:15. Ya el Señor desde el Antiguo Testamento estaba profetizando que Él iba a dar pastores a la iglesia. Él iba a dar. Jeremías 3:15. Y dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, dirigidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Eso es la ciencia y la inteligencia de Dios. El conocimiento de la palabra, la obediencia a ella, dirigido por el Espíritu Santo. Porque no importa que sepa la palabra, si no vive esa palabra, no sirve. No sirve. Porque es el fruto de la persona que le va a decir, de ese árbol vale comer o no vale comer. Porque un árbol bueno tiene que dar fruto bueno. No puede dar un árbol bueno fruto malo. Ni un árbol malo va a dar un fruto bueno. Entonces por eso tenemos que ser identificados por el fruto. Cómo vivimos. Cómo somos. No solamente en la iglesia. Repito, en toda nuestra manera de vivir.
Los pastores, amados hermanos, debemos de amar la palabra. Y todos nosotros, no solamente los pastores, todo el mundo. ¿Por qué? Porque el pastor que ama la palabra le enseña a sus hermanitos que aprendan la palabra. Que por favor estudien la palabra. Porque la palabra es la única que nos puede cambiar. La única. Entonces, vemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos que ser un libro abierto. Vamos a ver en 1 de Timoteo 4, 15 al 16. Capítulo 4 de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16. Sí, hermanos, es una responsabilidad. Y yo sé que de aquí van a salir pastores. Por eso el Señor está preparando para que nos veamos aquí en la palabra y recibamos, la instrucción ya a nuestro corazón. ¿Lo tienen? 1 de Timoteo 4, 15 al 16. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sea manifiesto, o sea observado tu testimonio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El buen ejemplo que tenemos que dar como pastores debe ser muy grande, hermanos. Tenemos que ser irreprensibles. Por eso es que tenemos que refugiarnos en la palabra y en la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra manera no podemos, hermano. No podemos. Por eso, si el pastor le está diciendo, hermanos, estudien la palabra, porque la palabra es lo único que nos cambia. ¿Por qué? Porque me cambió a mí. Me está cambiando a mí. No termina todavía. Es un proceso. Pero a la medida que yo me someto a la palabra, más pronto soy cambiado. Entonces puedo decirle con conocimiento de causa, hermano, por favor, depende de ustedes el cambio que quieran tener en sus vidas. Métase más tiempo con la palabra y llame más al Espíritu Santo que le ayude a entender. Entonces va a cambiar más rápido. Sí, hermanos, eso es una condición para nosotros los que estamos compartiendo la palabra. Debemos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Ese es otro problemita. Porque uno dice, no, yo quiero hacer esto. No, hermano. Nosotros no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Para eso tenemos que pedir dirección para todo. Y eso cuesta, hermanos. Cuesta porque a veces uno mete, como se dice vulgarmente, se le van los pies, puedo decir las patas, y comete errores. Toma decisiones erróneas. Hace lo que no debe hacer. ¿Por qué? Por no pedir hacer la voluntad de Dios. Y no cuesta nada decirle cada mañana al Señor, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Guíame. Yo sé, porque si tú me guías a mí en este día, tú me vas a permitir hacer tu voluntad, no la mía. Ahí está el éxito. Entonces veamos nosotros lo que dice en Mateo 7, 21 al 23, que ustedes se lo saben de memoria, pero es necesario hablar la palabra, porque solamente la palabra es la que nos cambia. Entonces, por eso yo les doy muchos versos para que usted, yo sé que son buenos estudiantes en sus casas, ustedes otra vez comienzan a estudiar estos versículos y entonces pueden ustedes
recibir con más eficacia la palabra de Dios implantada. Porque aquí lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo está implantando su palabra en nuestros corazones. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es de Dios, pues, no es del pastor. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice muchos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo problema, hermanos. Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. Y nuestra voluntad no cuenta, no sirve para nada. Lo que cuenta y la que sirve para todo es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor nos enseña a hacer su voluntad. Muchos pastores y hermanos creen que sirven a Dios, pero sin hacer su santa voluntad no nos sirve de nada, hermanos. Nada. Veamos en Jeremías 10:21. Jeremías 10:21. Me encanta el libro de Jeremías. Porque Jeremías era un profeta obediente al Señor. Él decía lo que Dios le mandaba a decir. Él no tenía pena y él hablaba. Pero ya se ha cansado. Después dijo: Señor, ya no quiero hablar tu palabra. Ya no quiero, nadie me hace caso. Nadie me escucha. Porque no entienden. Jeremías llegó a decir: Señor, ya no me hable, hermano, no me mandes tu palabra así. Hablo al aire. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, hermanos, aquí en la gracia, para poder oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Veamos lo que nos dice aquí en Jeremías 10:21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Todas sus ovejitas se perdieron. ¿Por cuán? ¿Por qué? Porque esos pastores querían pastorear conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el problema, hermano. Vamos a ver en Jeremías mismo 23 del 1 al 4. Jeremías 23 del 1 al 4. Y cuando Jeremías les hablaba al pueblo de Israel y le decía toda la verdad, el pueblo lo quería matar. Es más, le metieron en un pozo de un lodo para que se ahogue y que se pudra. Quisieron matarlo. Intentaron matarlo, pero Dios no permitió. Y dice así: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros despreciasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas
de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, el Señor, nuestro Dios, amado hermano, siempre ha sido cuidadoso con su rebaño, con sus ovejas. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Él siempre ha estado peleando con los pastores. Siempre ha estado Él peleando con las injusticias. Porque en lugar de enseñarle la palabra, le enseñaba, le daba mensajes falsos que no era lo que Dios decía. Y siempre el pastor debe ser bíblico, hablar palabra de Dios, no de hombre, solo palabra de Dios. Si no nos metemos en problemas con el Señor. Dios envía aflicción y juicio sobre los pastores y guías espirituales que se enriquecen sin preocuparse de las ovejas del Señor, de su alimento espiritual y cuidar de su salvación, que es lo más importante, hermano. Cuidar de su salvación. Gloria al Señor. Veamos en Jeremías 25, del 34 al 36. Jeremías 25, del 34 al 36. Imagínense qué mensaje el Señor les daba a Jeremías. Y Jeremías decía fielmente lo que Dios le mandaba decir. Jeremías 25 del 34 al 36. ¿Lo tienen? Y dice: aullad, pastores. Amado, te damos gracias, Señor, por tu divina presencia en medio nuestro, Señor. Padre, gracias por este privilegio tan grande que tú nos concedes el estar aquí delante de ti, Señor, y junto con mis amados hermanos, tus hijos, Señor. Padre, gracias porque estamos sentados a tus pies, Señor, para recibir el alimento espiritual, Señor, la fuerza celestial que viene a través de tu palabra, porque tú dijiste que tus palabras son espíritu y son vida, y queremos llenarnos de esa vida, Señor, divina, Señor. Padre, gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para ponerla por obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo es nuestro pastor, no solo en la iglesia, sino en nuestro hogar también. No se olviden, en nuestro hogar es todavía más tiempo, porque en la iglesia apenas pasamos pocos minutos, pero en el hogar vivimos. Entonces es necesario que Cristo sea nuestro pastor en nuestro hogar también. Amén. Cristo es el pastor de los pastores. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero pastor. Y Él nos enseña a pastorear su grey. Veamos en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 16, porque es a través de su palabra es que Él nos enseña su carácter de pastor. San Juan capítulo 10, versículos 7 al 16. Es la presentación que Él hace acerca de su persona como pastor de los pastores. Él no es cualquier pastor, no. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Lo tienen? Y dice su santa y bendita palabra: volvió pues Jesús a decirles:
de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los pastores que vinieron antes de él. Los pastores que no son puestos por Cristo son ladrones y salteadores. Eso quiere decir. Y el Señor dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, comida espiritual. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesucristo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él cumplió. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Lo que le importa es la lanita de las ovejas, nada más. Continúa diciendo Cristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que no todas las ovejas son de Cristo, porque aquí dice, las mías me conocen. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la voz de nuestro pastor a través de su palabra. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Acuérdese que Él antes vino por las ovejas descarriadas de Israel. Pero Él aquí está diciendo que tiene otro grupo de ovejitas en la cual somos nosotros, que no somos judíos, ¿verdad? Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor puesto por Cristo. Porque ahí viene Cristo y dice, voy a poner un pastor. Por eso el Señor es el que pone al pastor. No el pastor se nombra pastor, o dice voy a estudiar para pastor y ya no, eso no trabaja. Ese va a ser un asalariado que entonces va a venir, ve el peligro de las ovejas y él nunca confronta el peligro, no ora, no sufre por las ovejas, sino que está esperando solamente el dinero de las ovejas. Eso no es un pastor. La Biblia lo dice así. Entonces vemos que el verdadero pastor entra por la puerta de las ovejas, que es Cristo. El que no entra por la puerta, que es Cristo, es falso. Falso. El pastor verdadero es puesto por Dios. Él lo llama, lo equipa, lo envía y le suple para todas las necesidades. El pastor que es puesto por Dios jamás de los jamases pide un centavo. ¿Por qué? Porque depende de Dios, no del hombre. Así es, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que ver, estudiar la palabra para ver si es puesto por Dios o no es puesto por Dios. Porque el Señor dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿Sí? Hoy por hoy, mucha gente dice, yo voy a aprender la palabra y después me pongo mi grupito y ya tengo ahí un negocio. Eso no es de Dios, eso es comercio. El pastorado de la iglesia de Cristo es sagrado, conlleva una responsabilidad muy grande.
Veamos en el Salmo 23 del 1 al 4. Salmo 23 del 1 al 4 no podemos dejar pasarlo por alto, porque aquí se identifica al pastor de los pastores. Salmo 23 del 1 al 4. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice nada me pasará, dice me faltará, porque Él va a suplir todo lo que a nosotros nos falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté muy enfermo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, en momentos de peligro, dificultad, incluso de la muerte, el creyente no debe temer ningún mal, porque Él estará con nosotros. Es más, Él está en nosotros. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, Él también está dentro de nosotros. Esa es la diferencia, hermano. ¿Sí? El salmista David dice: tú estarás conmigo. Él tenía esa certeza, esa seguridad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es tipo de la palabra. El cayado es un palito delgado, largo, que tiene al final un gancho que sirve para atraer hacia el pastor la oveja que se está descarriando. La oveja que se está desviando, el pastor viene y trae hacia él. La diferencia que hay, ustedes ven en los rebaños de ovejas, es que las ovejas van delante y el pastor va detrás. Cristo, el verdadero pastor, va delante de las ovejas, porque dice: y las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, el pastor debe ir adelante, mirando por dónde va a caminar la ovejita, hasta que ella aprenda a caminar. Pero siempre tiene que llevar la varita, que es la palabra que sirve para disciplinar, y el cayado para evitar que se caiga en un hueco. Sí, hermanos, ese es la misión del pastor, el primer paso. Gloria al Señor. Veamos en Hebreos 12, 5 al 8. Vamos a leer esto. Hebreos 12, 5 al 8. Porque hay muchos hermanos que no les gusta la disciplina, porque la disciplina duele. Pero la disciplina es tan necesaria para nosotros las ovejitas, que tendemos a descarriarnos fácilmente si no tenemos el cuidado de nuestro pastor. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros vemos comúnmente a mucha gente en la vida que hacen sus negocios sucios y que viven muy bien. Aparentemente nadie les dice nada. Pero hermanos, tenemos que ver que entonces ellos no están siendo disciplinados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo, y Dios no se mete con hijos ajenos. ¿Quiénes de nosotros vamos a tratar de disciplinar a un hijo ajeno? Nos metemos en problemas. Entonces Dios, como nos ama, nos disciplina a través de su palabra a nosotros que somos sus hijos. Los que ya no tienen la disciplina de Dios es porque no tienen a Dios en su corazón. Así que tenemos que sentirnos gozosos de que el Señor nos discipline con su bendita y santa palabra, porque es señal de que Él nos ama y quiere salvarnos. No quiere que nos quedemos aquí. Quiere que apenas cuando suene la trompeta, nosotros seamos levantados al cielo con Él. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, y nosotros tenemos que obedecerle a Él. Veamos en Isaías 40:11. Isaías 40:11. Capítulo 40, versículo 11. Aquí vamos a ver al pastor de los pastores. Cómo Él nos pastorea. Isaías 40:11. Gloria al Señor. Bendito seas tú, Señor. Entonces, si no lo encuentra, escuche. Como pastor apacentará su rebaño. Cristo. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí se describe, amados hermanos, a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo, como un pastor que levanta un cordero a fin de protegerlo y acercarlo a su corazón. O sea, Él nos levanta y nos lleva en sus brazos. Sí, amados. Muchas veces creemos que estamos caminando solos, que Dios no está con nosotros, que no tenemos ayuda de ningún lado. Y el Señor nos está diciendo que Él, cuando nos sentimos solos, creemos que caminamos solos, es porque el Señor nos está llevando en sus brazos. Nunca estamos solos, hermanos. Jamás. Él es fiel. El pastor de los pastores jamás deja a sus ovejas. Jamás. Vimos la historia que una tenía 100 ovejas y una se perdió, y él dejó las 99 guardadas, aseguradas, y él se fue a buscar a una que se le había perdido. Entonces, Dios no ha cambiado, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos que Cristo nos enseña cómo pastorear su rebaño. Veamos en Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Él es que nos prepara. Por eso primeramente nos llama, nos prepara, nos equipa, nos envía y nos suple. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21 dice lo siguiente:
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios hace la obra en nosotros. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios que Él nos permite hacer. Es más, Él está haciendo en nosotros. Él nos está dirigiendo. Por eso hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Gloria al Señor. Ahora, veamos en 1 de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25. Para ver aquí el grupo de ovejitas que estábamos sin pastor, descarriadas. A quien el Señor vino también a buscarnos y nos encontró. Primero de Pedro 2:25. ¿Lo tienen? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto a Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, necesitamos de que nuestro pastor Jesucristo sea el número uno en nuestra vida. Que Él sea quien nos dirija. Que Él vaya delante de nosotros guiando nuestro caminar. Todos nosotros vivíamos como ovejas sin pastor, pero ahora Cristo es nuestro pastor. Aleluya. Y nosotros, todos hermanos, somos sus colaboradores. Somos sus ovejitas, pero colaboramos con nuestro pastor, que es Jesucristo. Veamos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Gloria al Señor. La palabra de Dios, hermanos, es el libro de instrucciones para nuestra vida, que nos lleva, nos enseña. Vamos a ver lo que dice aquí. Segunda de Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, todos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibamos en vano las enseñanzas que nos da Dios en su palabra, sino que la pongamos por obra. Primeramente, que haga efecto en nuestras vidas, para que al hacer efecto en nuestras vidas nosotros podamos causar efecto en la vida de nuestros familiares, en la vida de los que todavía no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser el testimonio fiel, tenemos que ser atractivo, decir, mira, yo quiero cambiar, yo quiero. Entonces tenemos que hacer ese trabajo, hermanos, porque somos colaboradores de Dios. Estamos en el reino de Dios, estamos en su iglesia, pero tenemos una responsabilidad que hacer. Y eso nos dice el pastor de los pastores. Seguimos con la palabra. Cristo es el camino a seguir. Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso es que Él es nuestro pastor. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Ese es el único camino, no hay otro camino. Por eso que hay un solo pastor que lleva al cielo. Hay muchas religiones, hay muchos pastores,
pero no son pastores que le va a llevar al cielo. Le va a llevar al Buda, pero el Buda ¿dónde está? Él no está en el cielo. Ese es el problema. Lo va a llevar a Alá, pero Alá no está en el cielo. ¿Por qué? Porque no fue por Cristo. Solo Cristo es el camino, y el que está en Cristo va a caminar en ese camino, y entonces vamos a ser llevados al cielo, porque estamos en ese camino y en esa verdad y en esa vida. No tenemos otro camino más. Gloria al Señor. Veamos en Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Mire lo que dice el Señor. Jeremías 3:15. Ya el Señor desde el Antiguo Testamento estaba profetizando que Él iba a dar pastores a la iglesia. Él iba a dar. Jeremías 3:15. Y dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, dirigidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Eso es la ciencia y la inteligencia de Dios. El conocimiento de la palabra, la obediencia a ella, dirigido por el Espíritu Santo. Porque no importa que sepa la palabra, si no vive esa palabra, no sirve. No sirve. Porque es el fruto de la persona que le va a decir, de ese árbol vale comer o no vale comer. Porque un árbol bueno tiene que dar fruto bueno. No puede dar un árbol bueno fruto malo. Ni un árbol malo va a dar un fruto bueno. Entonces por eso tenemos que ser identificados por el fruto. Cómo vivimos. Cómo somos. No solamente en la iglesia. Repito, en toda nuestra manera de vivir. Los pastores, amados hermanos, debemos de amar la palabra. Y todos nosotros, no solamente los pastores, todo el mundo. ¿Por qué? Porque el pastor que ama la palabra, le enseña a sus hermanitos que aprendan la palabra. Que por favor, estudien la palabra. Porque la palabra es la única que nos puede cambiar. La única. Entonces, vemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos que ser un libro abierto. Vamos a ver en 1 de Timoteo 4, 15 al 16. Capítulo 4 de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 15 y 16. Sí, hermanos, es una responsabilidad. Y yo sé que de aquí van a salir pastores. Por eso el Señor está preparando para que nos veamos aquí en la palabra y recibamos, la instrucción ya a nuestro corazón. ¿Lo tienen? 1 de Timoteo 4, 15 al 16. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Sea manifiesto, o sea observado tu testimonio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El buen ejemplo que tenemos que dar como pastores debe ser muy grande, hermanos. Tenemos que ser irreprensibles.
Por eso es que tenemos que refugiarnos en la palabra y en la ayuda del Espíritu Santo, porque de otra manera no podemos, hermano. No podemos. Por eso, si el pastor le está diciendo, hermanos, estudien la palabra, porque la palabra es lo único que nos cambia, ¿por qué? Porque me cambió a mí. Me está cambiando a mí. No termina todavía. Es un proceso. Pero a la medida que yo me someto a la palabra, más pronto soy cambiado. Entonces puedo decirle con conocimiento de causa, hermanos, por favor, depende de ustedes el cambio que quieran tener en sus vidas. Métase más tiempo con la palabra y llame más al Espíritu Santo que le ayude a entender, entonces va a cambiar más rápido. Sí, hermanos, eso es una condición para nosotros los que estamos compartiendo la palabra. Debemos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Ese es otro problemita, porque uno dice, no, yo quiero hacer esto. No, hermano, nosotros no podemos hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Para eso tenemos que pedir dirección para todo, y eso cuesta, hermanos. Cuesta porque a veces uno mete, como se dice vulgarmente, se le van los pies, puedo decir las patas, y comete errores. Toma decisiones erróneas, hace lo que no debe hacer. ¿Por qué? Por no pedir hacer la voluntad de Dios. Y no cuesta nada decirle cada mañana al Señor, Señor, permíteme hacer tu voluntad, guíame. Yo sé, porque si tú me guías a mí en este día, tú me vas a permitir hacer tu voluntad, no la mía. Ahí está el éxito. Entonces veamos nosotros lo que dice en Mateo 7, 21 al 23, que ustedes se lo saben de memoria, pero es necesario hablar la palabra, porque solamente la palabra es la que nos cambia. Entonces, por eso yo les doy muchos versos para que usted, yo sé que son buenos estudiantes, en sus casas ustedes otra vez comienzan a estudiar estos versículos y entonces pueden ustedes recibir con más eficacia la palabra de Dios implantada. Porque aquí lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo está implantando su palabra en nuestros corazones. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es de Dios, pues, no es del pastor. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, no todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice muchos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo problema, hermanos. Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. Y nuestra voluntad no cuenta, no sirve para nada. Lo que cuenta y la que sirve para todo es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor nos enseña a hacer su voluntad. Muchos pastores y hermanos creen que sirven a Dios, pero sin hacer su santa voluntad no nos sirve de nada, hermanos, nada. Veamos en Jeremías 10, 21. Jeremías 10, 21. Me encanta el libro de Jeremías. Porque Jeremías era un profeta obediente al Señor. Él decía lo que Dios le mandaba a decir. Él no tenía pena y él hablaba. Pero ya se ha cansado. Después dijo: Señor, ya no quiero hablar tu palabra. Ya no quiero, nadie me hace caso. Nadie me escucha. Porque no entienden.
Jeremías llegó a decir: Señor, ya no me hables, no me mandes a tu palabra así, hablo al aire. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, hermanos, aquí en la gracia, para poder oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Veamos lo que nos dice aquí en Jeremías 10:21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Todas sus ovejitas se perdieron. ¿Por qué? Porque esos pastores querían pastorear conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el problema, hermano. Vamos a ver en Jeremías mismo 23 del 1 al 4. Jeremías 23 del 1 al 4. Y cuando Jeremías les hablaba al pueblo de Israel y le decía toda la verdad, el pueblo lo quería matar. Es más, le metieron en un pozo de un lodo para que se ahogue y que se pudra. Quisieron matarlo. Intentaron matarlo, pero Dios no permitió. Y dice así: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros despreciasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, el Señor, nuestro Dios, amado hermano, siempre ha sido cuidadoso con su rebaño, con sus ovejas. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Él siempre ha estado peleando con los pastores. Siempre ha estado Él peleando con las injusticias. Porque en lugar de enseñarle la palabra, le enseñaba, le daba mensajes falsos que no eran lo que Dios decía. Y siempre el pastor debe ser bíblico, hablar palabra de Dios, no de hombre, solo palabra de Dios. Si no nos metemos en problemas con el Señor. Dios envía aflicción y juicio sobre los pastores y guías espirituales que se enriquecen sin preocuparse de las ovejas del Señor, de su alimento espiritual y cuidar de su salvación, que es lo más importante, hermano. Cuidar de su salvación. Gloria al Señor. Veamos en Jeremías 25 del 34 al 36. Jeremías 25 del 34 al 36. Imagínense qué mensaje el Señor les daba a Jeremías. Y Jeremías decía fielmente lo que Dios le mandaba a decir. Jeremías 25 del 34 al 36. ¿Lo tienen? Y dice: aullad, pastores,